Esta es nuestra capilla virtual de hoy, nuestro episodio en capilla virtual. ¿Qué dice la Biblia? Soy el pastor Leonel Molano y como me agrada saludarles en esta hora, todos aquellos que se conectan con nosotros, aquellos que nos ven luego en YouTube, donde tenemos nuestros episodios anteriores. Y pues ahí tenemos la continuidad de los temas que llevamos. Buenas noches, mis hermanos, hermana Mari, buenas noches, mil bendiciones, qué gusto que esté con nosotros también en esta hora. Todos aquellos que nos contactan, gracias por los mensajes que nos envían, que recibimos sus mensajes en YouTube, en Facebook, en Instagram, en Twitter. Bueno, nos escriben también al correo electrónico capillavirtual@gmail.com. También se conectan aquí, pues mil bendiciones. Y esperando que sea de bendición cada tema que trabajamos, que compartimos. Estamos en este horario, los miércoles a las 9 de la noche, en vivo, tocando capilla virtual, ¿qué dice la Biblia? Y también nos encontramos los domingos en capilla virtual, así dice la Biblia. En este episodio respondemos preguntas y eh, los domingos compartimos una palabra del Señor que nos edifique y nos ayude. Claro, la enseñanza, por supuesto, nos edifica. Digamos que los miércoles es enseñanza y los domingos es predicación. Qué bendición. Bienvenidos entonces en esta hora. Y bueno, como decía, todos aquellos que nos ven y nos dejan sus mensajes, todos nuestros seguidores en nuestro canal en YouTube y también en Facebook, mil bendiciones. También respondemos los mensajes en Messenger, porque nos llegan muchos mensajes en Messenger. Qué bendición. Miguel Flores, un abrazo, mi querido Miguel. Que Dios te bendiga. Bienvenido también en esta noche. Qué bueno. La capilla virtual. Entonces, le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos regala. Y en el transcurso de la semana siempre estamos contestando y recibiendo sus mensajes, los de otros que no pueden llegar en este horario, pero siempre están atentos para luego vernos en la página en Facebook. Les recuerdo la página en Facebook, Capilla Virtual Pastor Leonel Molano, y ahí encuentra también nuestros episodios que han sido ya, que han grabados, y también los encontrará en YouTube. Entonces, durante la semana contestamos esos mensajes, compartimos alguna bendición, respondemos preguntas también que nos hacen. Entonces, tenemos actividad toda la semana respondiendo esas preguntas, recibiendo esos comentarios, esas gratitudes y también esas bendiciones que ustedes nos envían y que nos alientan a continuar con estos temas que les edifican. Por eso seguimos aquí. Bueno, dice la hermana Mari, leamos su comentario. ¡Qué bendición! Dice nuestra hermana Mari, vea, nos anima a continuar. Eres una bendición para mi vida, todas tus enseñanzas ha edificado y me seguirán edificando porque eres alguien muy especial para explicar la palabra. Bueno, compartimos es eso que el Señor nos ha dado para ayudar a edificar, que sigamos creciendo en la fe. Hoy en día estamos en un mar de cosas, de conocimiento, de enseñanzas de la palabra de Dios. Y como decimos en Capilla Virtual, hay respuestas de todo lado y cosas raras que se inventan algunos, pero bien extrañas. Y sin embargo, pues, ¿qué hacemos nosotros? Vamos a tratar de ceñirnos a la palabra de nuestro Dios, la Biblia, la santa palabra. Este es nuestro texto guía. Entonces, aunque hay respuestas para las preguntas de la vida cotidiana, de la vida cristiana, de la fe, hay respuestas de la experiencia, hay respuestas del conocimiento, hay respuestas del ejercicio, digamos, ministerial, hay respuestas que se han dado en otras épocas, hay respuestas de la ciencia, hay respuestas de grandes hombres y mujeres de Dios. Pero a veces algunas respuestas supuestamente son de revelación, pero a veces se entra en duda de palabra profética. Pero recordemos que en esos casos la misma palabra del Señor nos dice que la palabra profética hay que juzgarla porque si se dice y no se cumple,
el profeta debe revisar lo que dijo y debe aceptar que si se equivocó, se equivocó. No deja de ser un siervo de Dios, pero si se equivocó, no importa, está bien, no deja de ser siervo de Dios, pero va a corregir eso. El problema es cuando se sigue diciendo y se sigue insistiendo y se defiende y no se corrige. Pues ahí sí el Señor no está respaldando eso. Tenemos muchos casos en la historia, muchos casos recientes, muchos casos actuales, donde pues en realidad es para vergüenza de la iglesia del Señor. Bueno, entonces nosotros nos vamos a la palabra de Dios. Tratamos de ceñirnos a qué dice el texto, porque para nosotros esta es la palabra del Señor. La palabra de Dios, como dijo el apóstol Pedro, es la palabra profética más segura. Entonces, allá vamos. Y estamos precisamente tocando el tema del texto bíblico. Por eso damos gracias al Señor y le pedimos que nos acompañe con la presencia de su Espíritu Santo en estos minutos que vamos a encontrarnos aquí. ¡Qué bendición! Precioso Señor, te damos muchas gracias, bendecimos tu nombre santo, exaltamos tu nombre sobre todo nombre que se nombra en el cielo y en la tierra, pasado, presente y futuro. Nadie te igualará, Señor, porque eres el Dios hombre que ha hecho la cosa más grande por nosotros, venir a rescatarnos. Luego de habernos creado como raza humana, nos perdimos por nuestro pecado, pero ahora tú, Señor, viniste para rescatarnos. Agradecemos, Señor, te exaltamos, te bendecimos. Para ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza. Y nos disponemos para aprender de tu palabra en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, nuestro tema que hemos venido trabajando y pues gracias a las preguntas que nos han hecho y lo hemos tocado por algunos espacios, tiene que ver con el texto bíblico. Aquí tengo dos Biblias, hemos hablado de 3 Biblias, pero aquí tengo 2 Biblias. Esta Biblia, que es la Biblia, digamos que es como una versión para los cristianos de línea católica. ¿Por qué? Porque tiene los otros libros, 7 libros más que no usa las de línea evangélica. Esta, digamos, sería la Biblia para la línea evangélica, que tiene 66 libros. Entonces, la línea católica 72, la línea evangélica 66. Tiene 7 libros más aquí, que hemos dicho son los llamados, por muchos los llamaban apócrifos. O sea, como apócrifo quiere decir dudoso, raro, extraño, no confiable. Pero la palabra más precisa que se le aplica es deuterocanónico. Así como deuteronomio, deutero quiere decir segundo o paralelo, segundo, deutero, un segundo, nomos, segunda ley, deuteronomos, deuteronomio. Entonces así le decimos deuterocanónico, segundo canon. Y recordemos que lo que es, ¿qué es un canon? Un canon es como una regla de medir. Entonces una medida que se supone, por ejemplo, el metro, el centímetro, es exacto. Cuando usted mide por metros, no, pues medio metro, deme medio metro, el metro le da la medida exacta, no, ni más ni menos. Si usted tiene la medida y pide 1 metro de tela, si le dan 95, usted dice, no me están dando completo. Usted pidió 1 metro de tela y le llegaron 95, dice, me robaron. Y no me sirve porque necesito el metro. Entonces, a eso se llama, el metro es una medida, es un canon, es exacto. Entonces, ¿cómo se llegó a decir que en cuanto a la palabra de Dios, esa es la medida correcta? Hablamos mucho de las medidas, ¿no? Las medidas de capacidad, por ejemplo. Porque va a comprar 1 kilo de arroz, pero en el kilo le bajan. No le dan los 1000 gramos, sino que le dan 850. En esos 150, usted no pesa el kilo, pero le están robando. Entonces la medida inexacta, ¿no? Pesa falsa. Eso es robo. Entonces, con respecto a la palabra de Dios, puede ocurrir así, que haya una medida no exacta.
entonces no nos están dando la palabra que es. Y por eso se habla entonces de los libros canónicos. Canónicos son los libros que se consideran, esos son los libros revelados, los libros autorizados, los libros que contienen la palabra que Dios reveló para el ser humano. Entonces, ahí es donde está el detalle y ahí es donde hemos estado trabajando y hoy vamos a avanzar un poquito. Bueno, entonces, ¿por qué la Iglesia Católica, aquí está su Biblia, tiene 72 libros, si ese es el canon, y la Iglesia Evangélica tiene 66? Ahora, recordemos también que la cristiandad se compone, por ejemplo, también de la iglesia que llamamos ortodoxa. En este lado del mundo casi no conocemos la iglesia ortodoxa. Solo nos movemos entre iglesia que llamamos católica e iglesia evangélica o iglesia protestante. Entonces, ¿qué ocurre? Pues prefieren decirnos protestantes por el tema de la reforma religiosa de Martín Lutero, que protestaron y quedaron así protestantes. ¿Por qué evangélico? Pues es el que sigue los evangelios, el evangelio de Cristo. Pues claro, el que es de línea católica cree en los evangelios, cree en el evangelio de Jesús. Entonces, pues él también es evangélico en ese sentido. Entonces, hasta hay distinción hoy en día. Los católicos y los cristianos, no, todos somos cristianos porque creemos en Cristo, de alguna manera. Entonces, mantenemos esa distancia. Entonces, tenemos tres corrientes en el cristianismo: la corriente católica, la corriente evangélica y la corriente ortodoxa. Básicamente son tres corrientes grandes, pero también tenemos las sectas. Esas son otras corrientes. Y como decíamos, sectas, nosotros en este lado del mundo, digamos en América y en Europa, conocemos las sectas que se han levantado en este lado del mundo y entre los cristianos. Y es curioso, generalmente las sectas se han levantado entre los protestantes. Mire usted que entre la Iglesia Católica no hay sectas. Las sectas han salido de la iglesia protestante o iglesia evangélica. Entonces, cuando hablamos de mormones, cuando hablamos de testigos de Jehová, cuando hablamos de cristadelfianos, de davidianos, cuando hablamos de ciencia cristiana, cuando hablamos de un montón que hay, hermanos, pues son grupos, por ejemplo, adventistas, o solo Jesús, o Jesús solos, Iglesia Pentecostal Unida. Para la mayoría de la cristiandad evangélica, porque de por sí para la Iglesia Católica todos son sectas, la Iglesia Evangélica toda es secta, pero dentro de la Iglesia Evangélica esos grupos son considerados sectarios, no se unen a la gran mayoría. Entonces mire usted que hay unas diferencias bien interesantes de tomar en cuenta, porque esas son sectas. Entonces usted coloca, por ejemplo, la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica, pero entre la Iglesia Evangélica están, o protestante, entre la Iglesia protestante están, por ejemplo, los de la línea reformada y los de la línea pentecostal. Esa es una cosa interesante. Digamos, entre toda la iglesia cristiana de línea evangélica, es decir, no católica, queremos decir es eso. Línea evangélica o protestante es que es no católica, con respeto a los católicos, pero se salió de allá, por decir algo. Porque lo que dijeron los del siglo XVI, y desde muy atrás, se necesita una reforma porque la iglesia original que inició después se desvió, se pervirtió y eso se volvió una cosa que no era la iglesia de Cristo, que no se parecía en nada a lo que dice el Nuevo Testamento. Entonces, no, esa iglesia necesita ser reformada. Mire, no otra iglesia, sino reformada. ¿Qué querían los reformadores? Volvamos al Nuevo Testamento, quitemos todo ese montón de cosas que se le han agregado, que no, Jesús nunca dijo nada de eso, ni Pablo. Quitemos escapulario, quitemos limbo, quitemos purgatorio, quitemos la infalibilidad del Papa, quitemos la Asunción de María, quitemos la Inmaculada Concepción, quitemos responsos, quitemos orar por los muertos, quitemos todas esas cosas que se le agregaron, quitemos indulgencias, indulgencia plenaria, todo eso que se considera, no, pero eso se le agregó de repente, eso no dice el Evangelio. ¿Dónde Jesús habló de eso? Entonces, pero ya estaba tan arraigado para el siglo XII, XIII, XIV, XV, XVI, tan arraigado que nadie quería salirse de eso. Entonces, los mismos monjes quieren, bueno, está la iglesia de Cristo toda torcida, toda enredada, reformémosla, pero la reforma era volvamos al Nuevo Testamento, a parecernos a lo que dicen los evangelios y las cartas de los apóstoles. Entonces, el concepto es una sola iglesia,
necesita ser reformada, pero no se aceptó la reforma. Entonces fueron despedidos, sacados, echados, marginados. Entonces, por eso quedaron como protestantes. Entonces están los protestantes, están los católicos, pero al otro lado, ya de una división es así, o un cisma anterior, en el año 1054, 1000 años duró unida la iglesia como una sola, pero en el año 1054 se separaron la iglesia del oriente y la iglesia del occidente. La iglesia del occidente es, digamos, Europa, y la iglesia del oriente es, pues, por allá África y todos esos lugares, de Grecia para allá, Asia Menor. Entonces ellos se separaron y se conoce como la iglesia ortodoxa de Oriente y la iglesia de Occidente como iglesia católica romana. Iglesia Católica Apostólica y Romana, capital Roma y la otra capital Constantinopla. Entonces venía esa gran división de la iglesia, pero luego dentro de la iglesia católica en el siglo XVI, es decir, 500 años después de la primera división, viene entre otros Martín Lutero, Juan Calvino, Enrico Zwinglio, Juan Knox y muchos reformadores, todos monjes. Casiodoro de Reina para el español, que tradujo la Biblia al español, Cipriano de Valera, portugueses, alemanes, ingleses, de todas las nacionalidades. Y entonces, digamos, sacaron adelante la reforma, pero no dentro de la iglesia católica, sino que les tocó salirse y tratar de establecer una iglesia de acuerdo al Nuevo Testamento. Entonces, ahí tenemos ya 3 grupos entonces. La iglesia católica de Occidente, la iglesia ortodoxa de Oriente y la iglesia protestante de Europa, que luego se pasó para América también, sobre todo en Norteamérica, Canadá y Estados Unidos, línea protestante. Entonces, ¿qué sucede? La iglesia católica usa su Biblia canon con 72 libros. La iglesia evangélica usa su Biblia con 66. Y la iglesia ortodoxa también usa los 66, respeta a los otros, ¿no? Respeta a los 72, pero ellos, aparte de esos 7 libros, ellos no consideran esos. La iglesia ortodoxa considera otros que no están ahí, porque usted aquí en esta Biblia encuentra unos libros que usted los conoce, si era antes de línea católica, usted seguramente los leía o se los leían. Entonces usted aquí tiene esos libros, ese índice de libros donde aparece Sabiduría, Eclesiástico, Tobías, Judith, Baruch, primero y segundo de Macabeos. 7 libros más y unos capítulos más al libro de Esther y unos capítulos más, unas historias más al libro de Daniel. Tienen 4 historias más el libro de Daniel y 2 historias más el libro de Esther. Ese es el canon o la regla de medir la doctrina, la ética y todo el ministerio, por ejemplo, en la Iglesia Católica. Entonces ellos tienen 72 más las adiciones a Esther y Daniel. Pero la Iglesia Ortodoxa considera otros libros que también estaban incluidos antes. Por ejemplo, ellos consideran otro libro que se llama La Oración de Manasés. ¿Recuerdan? Manasés, el hijo del rey Ezequías. Dicen que cuando estuvo preso hizo una oración, pero en la Biblia, en el relato que aparece en el libro de los Reyes, no está la oración que hizo Manasés. Pero supuestamente esa oración está escrita y la consideran un libro de la literatura judía, y los cristianos ortodoxos de Oriente esa oración supuestamente la tienen y era un libro aceptado. Entonces ellos tienen esa oración de Manasés. Tienen también una oración de Jeremías. Aparte del libro de Jeremías y el libro de Lamentaciones, hay una oración de Jeremías, que estaban unidos como un solo libro. Antes era Jeremías, Lamentaciones y la carta de Jeremías, era un solo libro. Entonces, y Baruch también, entonces, que era el secretario de Jeremías. Entonces ellos tienen esos otros libros. Recuerde que hay más. Además, ellos consideran tercero y cuarto de Esdras. Entonces, mire usted, la Iglesia Ortodoxa, aparte de los 66, también considera esos otros 4. Oración de Manasés, oración de Jeremías, tercero y cuarto de Esdras. Porque Esdras y Nehemías se consideraban primero y segundo de Esdras. En algún momento era un solo libro, Esdras y Nehemías era un solo libro. Para los judíos es un solo libro. Eso es importante tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Porque para los judíos en su canon
realmente son 22 libros. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, primero y segundo de Samuel es un solo libro. Para nosotros, primero y segundo de Samuel. Primero y segundo de Reyes, para ellos es un solo libro. Nosotros tenemos dos. Primero y segundo de Crónicas es un solo libro. Esdras y Nehemías es un solo libro. Entonces, ve, ahí ya se baja de 8 libros que tenemos nosotros, se baja a 4. Entonces ellos ajustan lo que nosotros tenemos como 39 libros del Antiguo Testamento, ellos lo ajustan a 22. ¿Por qué 22? Por las 22 letras del alfabeto hebreo. El alfabeto hebreo tiene 22 letras. El alfabeto griego tiene 31, 32 letras. El alfabeto en el español tiene 30. El hebreo, el idioma hebreo, el alfabeto hebreo o el alefato, se llama el alefato, por la alef, la primera letra hebrea es la alef, que corresponde a la A, entonces, que es la misma que corresponde a la alfa. Un cordial saludo a mi hermano Eduardo Trillos, que también se ha unido a este grupo. Bendiciones, mi pastor Leonel, qué bendición sus enseñanzas. Qué gusto tenerlo, mi hermano Eduardo. Bueno, entonces mire, tenemos ahí esa situación. Ve usted, serían 4 Biblias. El hebreo son 22 libros, los ajustan para que dé 22, uno por cada letra del alfabeto hebreo, del alefato hebreo. Para uno conocer las 22 letras es fácil. Usted se va al Salmo 119 y cada 8 versículos aparece una letra. Entonces usted, por ejemplo, comienza, que arriba dice en el Salmo 119, Aleph, es la primera letra del alefato hebreo. 8 versículos y luego dice Bet, es la segunda letra que corresponde a la B nuestra, el Bet, es Aleph, Bet. 8 versículos y viene la tercera, Gimel, y así están las 22 hasta la última, que es la Yod, que equivale a la Z nuestra. Entonces, 22 libros hebreos corresponden a los 39 que usamos nosotros en nuestra Biblia, digamos, de línea evangélica, y corresponde también a los 39 que utiliza la Biblia católica. Entonces, aquí tenemos 66, que son los que corresponden a los 22 del Antiguo Testamento de la Biblia hebrea, por decir algo, y que coincidimos los de línea católica y los de línea evangélica, pero también los de línea ortodoxa, coincidimos todos en esos 39 libros, que corresponde a qué? A los 22 de los hebreos, como los libros canónicos. Pero, lo que les decía, la línea católica considera otros 7 que siempre los considero como unos libros también canónicos, porque esos eran libros que leían los judíos. Los hebreos leían esos y son de su literatura. Pero además de esos 7, como les decía, hay más libros. Por ejemplo, el libro de los jubileos, el libro de Enoch 1 y 2, el libro de Esdras 3, el libro de Esdras 4, la asunción de Moisés, la oración de Manasés, la oración de Jeremías. Entonces, esos no están en los 7 de la Biblia católica. Les recuerdo, usted ya tiene los 7 de la Biblia católica, pero hay otros que también son judíos, escritos judíos, que no están en esos 7. Les repito algunos: libro de los jubileos, libro de la asunción de Moisés, libro de Enoch 1, libro de Enoch 2, la oración de Manasés, la oración de Jeremías, entre otros. Esdras 3 y Esdras 4, y ahí nomás hay 8 libros más que son diferentes a los 7 que tiene la Biblia católica. Los 7 que llamamos antiguamente apócrifos, pero que la palabra más exacta es deuterocanónico, que quiere decir que segundo canon. Entonces usted ve 39 más 7, sabiduría, eclesiástico, Tobías, Judith, Barut, primero y segundo de Macabeos. Pero la Biblia ortodoxa tiene los 39 del antiguo, no incluye esos 7 que tiene la iglesia, la Biblia católica. Ellos tienen otros. ¿Cuál? Oración de Manasés, oración de Jeremías, libro de Enoch 1, libro de Enoch 2. Y aceptan Esdras 3 y Esdras 4. Ve, esos son otros. Pero esa es la otra línea del cristianismo, los ortodoxos, que nosotros, como les digo, nosotros de ellos no sabemos casi nada, porque entre nosotros no hay casi. Por ahí hay alguna iglesia ortodoxa,
pero es muy limitado para gente que viene del Oriente y vive en América o en Europa y quieren su culto ortodoxo. La liturgia es similar en algunas cosas, pero también diferente en muchas otras. Si usted va a una capilla ortodoxa, usted ahí sí se va a sorprender con lo que llama la iconografía. Eso es cada capilla es una galería de pinturas que recuerda escenas bíblicas y, por ejemplo, muchas figuras que recuerdan héroes de la fe, santos, que nosotros no tenemos ni idea, pero son de ese lado del mundo. Entonces recuerda a muchos de esos personajes. En las iglesias católicas hay también mucho nicho y hay mucha pintura para recordar, por ejemplo, en las capillas católicas, en las cúpulas, como la Capilla Sistina y otras iglesias, escenas de la Biblia, el diluvio, la creación, Caín y Abel, Adán y Eva, para recordar esas escenas. Y también hay figuras de santos, está San Pedro, San Pablo, la Virgen María. Bueno, usted conoce eso en la iglesia católica. Pero en la iglesia evangélica, en la iglesia ortodoxa es más fuerte, eso es lleno de las paredes, galería, para que en cada momento usted observe alguna escena o se inspire con algún héroe de la fe. Solo que allá no es para venerarlas. Esa es la diferencia. Con la iglesia católica se venera cada una de esas imágenes. Se le rinde veneración, se le encienden velas, se le hacen oraciones. En la iglesia ortodoxa no, es como un ejercicio visual que le ayuda a usted a recordar, oiga, si este pudo allá, yo también puedo. Pero usted no le va a rendir culto a él, no, lo tiene como una remembranza, como un recuerdo. Ay, esta escena, ¿de qué fue tal cosa? Recuerda algo, y ahí tiene de qué se trató. Ah, bueno, esta mujer venció, también puedo vencer. Es diferente. Y usted ve que en la iglesia evangélica no, de figuras nada, de eso no. Por ahí hay una cruz de pronto, versículos bíblicos. No tenemos culto a imágenes ni eso, pero diferentes puntos de vista. Pero usted ve, con respecto al canon bíblico, entonces las diferencias son fuertes, las diferencias son grandes, la manera de tratar el texto bíblico. Entonces, la iglesia católica 72, la iglesia ortodoxa básicamente tiene los 39 más 4, oración de Manasés, oración de Jeremías, Enoc y Esdras. Entonces ahí le da más o menos 39 más 4, 5, 44, frente a 49, ¿no? Y en la iglesia evangélica solo 66. Eso en este momento, es así. Entonces, esas son las preguntas, ¿pero por qué? Entonces tenemos 3 Biblias o 4 con la Biblia hebrea, porque la Biblia hebrea solo tiene los 22 que equivalen a los 39 del Antiguo Testamento nuestro, solo esos 39. Ve, la Biblia evangélica 66, Antiguo y Nuevo Testamento, porque le suma los 27. El pueblo hebreo no suma los 27 del Nuevo Testamento porque no cree en que el Mesías ya vino. Entonces, no, ellos están esperando el Mesías y por eso tienen solo 39 que anuncian al Mesías. La iglesia evangélica ya cree que vino, entonces le suma los 27 del Nuevo Testamento a los 39 y a 66. La iglesia católica sí ya vino, somos cristianos. Tenemos el Antiguo Testamento que anunciaba el Mesías y tenemos el Nuevo Testamento ya el cumplimiento del plan. Pero también tenemos estos otros 7 libros que son un canon que nos ayuda a acercarnos a la doctrina. Pero en esos 7 libros, bueno, y los ortodoxos tienen esos otros 4. Pero esos libros 7 más de la Iglesia Católica y esos otros más de la Iglesia Ortodoxa, que miren, son diferentes, recuerden, 7 aquí, pero hay otros que no están aquí en estos de acá. La Iglesia Ortodoxa, recuerdo, oración de Manasés, oración de Jeremías, libro de Enoc y libro de Esdras. Esos no los conocemos, ni usted los ha leído. Pero esos libros, tanto de la Iglesia Ortodoxa como de la Iglesia Católica, que están de más en el canon, son literatura judía, que los judíos sí los leían. Ellos sí, porque es su literatura. Eso es como nosotros. En este lado del mundo leemos literatura de otros siervos de Dios que nos ayudan a edificarnos. Entonces usted lee de Billy Graham, lee de Luis Palau, lee de Gigi Ávila. O que no lea, pero texto en otro formato.
Ve un video de Dante Gebel o lee sus libros. Ve un video donde hay un mensaje de Cash Luna, de Billy Graham, de Luis Palau, una campaña evangelística de Billy Graham. Ese es texto en video, en audio o en video. Y usted escucha el mensaje. Es más, usted cada domingo va a una iglesia a escuchar el mensaje de su pastor. Ese es un mensaje que le edifica, que lo bendice y le hace crecer. ¿Ve? ¿Se basa en la palabra de Dios? Claro que sí. Algunos incluyen herejías, por supuesto, eso por todo lado hay. Pero usted lo escucha, usted lo recibe. ¿Ve? Esos son mensajes de muchos hombres y mujeres de Dios que edifican la iglesia. Entonces, eso no lo consideramos al nivel de la Sagrada Escritura, pero sí buscamos que lo que nos predique ese siervo, esa sierva, nos aparezca en ese mensaje de ese hombre de Dios, esa mujer de Dios, se ajuste y no se distancie ni contradiga, porque si contradice sí está mal. Que no sea una herejía, que vaya en contra del texto que consideramos canónico. Pero escuchamos de todo lado, leemos, vemos mensajes, ¿no? Enviamos mensajes. Hoy en día por el internet, la internet, pues hay mucha facilidad. Entonces, tenemos mucho texto, por decir algo, mucho texto, pero abrumadora la cantidad de texto. Hay que seleccionar cuál sí es correcto, dónde hay herejía, que el apóstol de esto, que el apóstol de lo otro, que el apóstol de la prosperidad, que el apóstol de la superfe, que el apóstol de no sé qué cosa. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Se ajusta la palabra? ¿No se ajusta? Bueno, ahí es donde viene el discernimiento. Entonces, y vuelvo al asunto, esos libros eran de los judíos o son de la literatura judía. Ellos los leían en la vida diaria, eran conocidos. Los niños crecieron con esos libros porque es su literatura. Tenemos, por ejemplo, decíamos en la carta de Judas, que Judas menciona un libro de los judíos que se llama La Asunción de Moisés, donde está la historia de Miguel y sus ángeles luchaban contra Satanás y sus ángeles por el cuerpo de Moisés. Esa es una cita tomada del libro La Asunción de Moisés, que es literatura judía. El citarlo, Judas aprueba el texto como canónico. No, es su literatura y lo menciona. Menciona también, de estos predicó Enoc séptimo desde Adán. Vino el Señor a sus decenas de millares. Ese está en un libro que se llama Enoc 1 y Enoc 2. Judas es judío, hermano menor de Jesús, o hermano de Jesús. Y es su literatura como judío, hace mención. ¿Está aprobando o está canonizando esos libros? No, hace mención, como usted mencionar un testimonio, mencionar la historia de un siervo de Dios, una anécdota que ocurrió en alguien. Y esa anécdota es para enriquecer el mensaje. Pero no está aprobando usted ese texto, ¿no? O ese libro. Entonces, mire usted, ese texto que tiene las diferentes líneas de la cristiandad, pues se presta para controversias, dificultades. La pregunta que es obvia. Entonces, o varias preguntas, ¿cuántas Biblias hay? ¿Cuál es la verdadera Biblia? ¿La católica? ¿La evangélica? ¿La ortodoxa? ¿La judía? Ya usted 4 Biblias. ¡Wow! ¿Y ahí qué? Ahí sí que, ¿quién podrá defendernos? ¿Quién podrá ayudarnos? Porque es que la situación se presenta de esa manera. Entonces, ¿qué debemos tomar en cuenta? Que esos libros se llegaron a llamar después deuterocanónicos. ¿En qué sentido? Que es un segundo canon. Pero mire, la iglesia cristiana, toda la iglesia cristiana, desde los días del apóstol Pablo, leía esos libros, los que llamamos deuterocanónicos, toda la cristiandad, aun cuando llegó la reforma, porque recuerde que los reformadores eran monjes, y los monjes eran, pues, de línea católica. Ellos no están en contra de ese texto, no, ellos están en contra de la cantidad de cosas que se añadieron, pero el texto se considera que es una ayuda, un apoyo, precisamente que gracias al texto acercarnos a lo que dice el texto y no alejarnos. Volvamos a ese texto. Entonces la iglesia cristiana, toda la cristiandad, ortodoxa, católica y luego protestante también, todos leían los mismos libros, todos los 72.
y los otros también los tenían de referencia, los de la Iglesia Ortodoxa. La Biblia se edita entonces, habíamos dicho en otra ocasión, se escribe en latín y se edita para toda la cristiandad en todo lo que sería el Imperio Romano, para que todos lo entendieran y tuvieran el mismo texto, unidad de texto, por lo menos en latín, todos hablan latín, entonces unidad de texto. Y se tradujeron todos los libros. Entonces, aquí hay un asunto a tomar en cuenta. Cuando los judíos tienen todos esos libros, por ejemplo, volvamos a los días del Señor Jesucristo, ¿en qué leían ellos? En pergaminos. En cada sinagoga había rollos y pergaminos. Los rollos eran los libros sagrados, escritos en ese formato. Rollos hasta de 7 y hasta de 25 metros. Estaba todo escrito, había que conservarlo muy bien. Escritos en cueros o escritos en papiros. En papiro duraba menos, había que hacer copias más seguido para conservarlos. Entonces, ¿qué ocurre? Los judíos que viven en Israel son dispersados, por ejemplo, por el imperio griego, que les ofrece prebendas. Si se van para otro lugar, y es la manera de ellos desmembrar las naciones que conquistan, se llevan la nobleza. Por ejemplo, Nabucodonosor se llevó todos los jóvenes para Babilonia cuando invadió Israel. Luego se llevó toda la nobleza, todos los sacerdotes, se llevó todo el liderazgo. Entonces la nación queda sin quien la organice. Ese era el formato. Alejandro hacía lo mismo. Alejandro Magno ofrecía, era diferente, ofrecía tierras, ofrecía semilla, ofrecía protección con su ejército, ofrecía títulos de propiedades y ofrecía muchas tierras. ¿Para qué? Para que ayudaran a fundar, por ejemplo, una ciudad en honor a él, Alejandría. Y el que se vaya llega rico. Si en su país era pobre, necesitado, no, pues es como el que está en un país latinoamericano y de repente le ofrecen casa, carro y beca, no, que sea para Suiza. Uy, consigue un trabajo, sea para Alemania, no, pues va a ganar en euros y va a ganar 5 o 6 veces más lo que puede ganar en cualquier puesto de trabajo en América Latina. No, que para el Canadá que están recibiendo en esto y que es fácil, hasta le pagan por un año por irse para allá. Pues cualquiera. Pues no, pues aquí me está yendo mal, no hay trabajo. Se van y hay muchos así. Alejandro tenía esa técnica. Entonces, ¿qué hacía? Dispersaba a los judíos. Y llegó un momento donde en Palestina, estamos hablando sobre el año 280 antes de Cristo, antes de venir Jesús, está Alejandro Magno, el imperio que dejó. Pero murió Alejandro Magno y Egipto, en Egipto se fundó una Alejandría, la más famosa de todas. Se fueron muchos judíos para allá. Para el 280 se calcula, 280 a.C., ya había muerto Alejandro, están los sucesores de él, que son para ese lado el general Ptolomeo, uno de los generales de Alejandro que gobernó Egipto. Entonces, en esa Alejandría se calcula que para el 280-85 a.C. viven más o menos 1 millón de judíos, y en Palestina más o menos 700.000. Además de los judíos que viven por otro lado, lo que se llamaba la diáspora judía, porque esos imperios habían hecho eso, los habían dispersado. Desde el imperio asirio, recuerden que el imperio asirio en el siglo VIII a.C., los asirios se habían llevado a las tribus del norte. Y luego más adelante en el 606 llegó Nabucodonosor y se llevó las tribus del sur, los de Judá, y se los llevó para Babilonia. Después, cuando regresaron los de Asiria y los de Babilonia se consideraron que ellos se habían conservado como raza pura y entonces no se querían mezclar con los asirios que se habían mezclado allá con los paganos. Pues para los días de Cristo estaban divididos así, recuerde usted. Los que venían y habían regresado mucho tiempo atrás de Asiria se habían ubicado en Samaria y eran los samaritanos. Y los que habían regresado a Babilonia se habían ubicado en Galilea y en Judea. Y ellos consideraban que habían conservado la doctrina, habían conservado la religión, habían conservado la raza. Entonces no se mezclaban con los samaritanos y tenían esa distancia, esa diferencia racial fuerte, étnica.
Y Jesús vino a predicarle a los dos, ¿no? Entonces los de Samaria eran de los de las tribus del norte que habían regresado mezclados con las otras razas, y los de Judea y Galilea habían regresado de Babilonia y consideraban que ellos conservaban, por decir algo, la genética de Abraham. Entonces era un conflicto racial bastante fuerte, que hasta Jesús se encontró con eso, el tema de la mujer samaritana, San Juan capítulo 4. Entonces ahí está ese asunto interesante. Entonces, ¿qué pasa? Para los 285 a.C., por la diáspora que genera Alejandro Magno, en Alejandría, en esa tierra tan fructífera, se calcula que hay viviendo 1 millón de judíos que vivían bien bajo la protección de Alejandro y luego de Ptolomeo. Y en Palestina 700. Entonces, ¿qué? 700.000. Entonces, ¿qué pasa? En Palestina hablan hebreo y los de Alejandría hablan griego, pero también hablan hebreo. Pero predomina el griego, que más adelante va a ser los llamados el helenismo, porque tomaron las costumbres griegas. Entonces, ¿qué hacen cuál es la propuesta que les hacen a los judíos? Que ese texto que ellos tienen allá, la Torá, ¿por qué no traducirla del hebreo al griego para que la aprovechen los que vienen en Alejandría, pero que la lean en griego? Entonces, escoger eruditos, ancianos respetables, eruditos que conserven bien el texto original de la palabra de Dios y la puedan traducir con alta confiabilidad a otro idioma como el griego, porque el hebreo no aceptaba eso. No, la palabra de Dios es en hebreo. Entonces ese era un ejercicio interesante. Entonces escogieron, por los números que manejan los hebreos, la superstición y todo esto, escogieron 70 ancianos, más el sumo sacerdote, 71. 70 ancianos, expertos, eruditos, para que tradujeran en la Torá los 5 libros de Moisés, la ley, la tradujeran del hebreo al griego y la pudieran los de Alejandría leer en griego, pero tener la ley en ese idioma. Entonces ellos comenzaron la tarea y Ptolomeo subvencionó, imagínense, para pasarlo a pergaminos, ¿no? Hubo toda una gran empresa la que se hizo. Y se dice que trabajaron para hacer 50 copias, primero la traducción y luego hacer 50 copias. Entonces esos ancianos se dedicaron a esa tarea. Les fue tan bien con la traducción de la Torá que los gobernantes siguieron, para congraciarse con los judíos, subvencionando para que siguieran en la traducción de los otros libros. Y tradujeron los otros. Y continúen y traduzcan los poéticos. Los tradujeron. Y continúen y traduzcan los profetas. Eso se demoró muchos años. Tanto que iban muriendo ancianos de esos que habían sido escogidos. Entonces, ¿qué hacían? El que iba falleciendo o ya muy anciano lo reemplazaban con otro para que siguiera y se mantuviera. Entonces, ese equipo de traductores del hebreo, texto hebreo al griego, y la versión que salió, la llamaron en honor a ese equipo de eruditos de los 70, la llamaron la Septuaginta, que recordaba, fueron 70 ancianos, les dieron el crédito, los 70 ancianos que hicieron esa tarea de traducir del hebreo al griego. Es la primera gran tarea realmente con respecto al texto bíblico. Entonces la Septuaginta se volvió el libro por excelencia para acercarse al texto bíblico. Entonces ahí uno puede darse cuenta, oiga, en los días de Jesús, imagínense, esa Biblia ya llevaba, o ese texto ya llevaba más de 250 años de traducción. Era el texto que leían en griego y leían en hebreo. Por supuesto, en las sinagogas lo leían en Palestina en hebreo, pero el común de la gente que hablaba griego también, pues, también conocía el texto en griego. En fin, la Septuaginta entonces es la Biblia que se va a hacer más popular. Una Biblia que se tradujo al griego. Entonces, en ese griego, ¿qué sucedió? Los eruditos que fueron sucediéndose por años se dedicaron entonces a la tarea de seguir traduciendo y tradujeron todos los que corresponden a los 39 libros nuestros, los tradujeron todos y luego tradujeron la otra literatura.
en aras de una buena causa. Ah, no, pues que se enteren que el libro de los jubileos está en hebreo, pero que también lo conozcan en griego. El libro de la Asunción de Moisés está en hebreo, pero que también lo conozcan en griego. El libro de Enoch 1 y Enoch 2 está en hebreo, que también lo conozcan en griego. El libro de tercero y cuarto de Esdras están en hebreo, también traduzcámoslo. La oración de Jeremías está en hebreo, pasémosla. La oración de Manasés está en hebreo, pasémosla también. Que los judíos que hablan griego conozcan toda la literatura. Pues esa era una noble causa, claro que sí. Entonces, ¿qué ocurre? Toda esa literatura hebrea, digamos, religiosa o sagrada, pues es traducida, pero los mismos judíos tienen definido cuáles son los libros realmente que se consideran, pues, como la medida para la fe, como la Torá. O sea, la Torá no la supera nada. Los 5 libros de Moisés no lo superan. Ahí está la ley y eso está por encima de todo. Los demás tienen que ajustarse a la ley. Claro, viene la historia de Israel, vienen los profetas, sus mensajes tienen que ajustarse a la palabra. Por eso todos los profetas lo que hacen es invitar al pueblo, cuando se desviaba de los caminos de Dios, invitarlo a volver. El mensaje de Jeremías, de Isaías, de Jonás era: volvamos al pacto. La misericordia de Dios. Jonás, por ejemplo, le predica al pueblo de Israel, pero no tenemos los mensajes que le predicaba al pueblo de Israel. Tenemos ese mensaje que Dios le dio para predicarle al imperio asirio, a la ciudad de Nínive. No tenemos en el registro de Jonás qué le predicaba a su pueblo, pero por lo que se lee ahí, Jonás era un profeta reconocido. Pero el mensaje que tenemos en Jonás es para un pueblo pagano y una enseñanza de Dios para mostrarle a Jonás quién es el Dios de Israel, un Dios misericordioso, un Dios piadoso, que tiene en su corazón también al impío, al pagano. No, Dios también quiere hacerle llegar el mensaje. Entonces, ese libro está incluido entre ellos, pero aunque no le dice nada al pueblo de Israel, sí le da la enseñanza de quién es el Dios en que ellos han creído. Es un Dios de misericordia que aún tiene misericordia con el pagano, que no conoce nada de Dios. Entonces es interesante. Entonces, ¿qué pasa? Traducen toda la literatura, pero ellos saben cuáles son los libros que serían los de la medida, los canónicos. Entonces después, más adelante, se montó una escuela que se conoce como la escuela de Jamnia o Jamnia, en la mitad de Israel, arriba de Jerusalén, por allá está una ciudad pequeña que se llama Jamnia, y una escuela después de la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Vino los romanos y destruyeron el templo, destruyeron la muralla, destruyeron la ciudad de Jerusalén, invadieron Israel y sometieron a Israel bajo el yugo romano total. Y como era un pueblo que se oponía mucho al imperio romano, arrasaron con lo que era símbolo de unidad: el templo, la muralla, el sacerdocio, la religión, todo. Y fueron dispersados. Desde el año 70 no tienen templo. Solo lo que quedó, que por ahora ellos veneran y lo usan como punto de encuentro, de adoración, de oración, de clamor, de plegaria, el famoso muro de los lamentos. Entonces, ellos se quedaron sin los puntos de unidad. Entonces, ¿qué sucede? Para el año 96, los eruditos los que formaron una escuela en Jamnia, y esos eruditos judíos se dedicaron a la tarea de mirar cuáles eran los libros realmente canónicos del pueblo hebreo, los libros que eran revelados. Y ellos se ciñeron a los 39 o a los 22, de acuerdo a su alefato, que corresponden a los 39 nuestros, pero no desconociendo los otros. Los otros dejaron como literatura sagrada. Está bien, como usted tiene su Biblia, pero al lado tiene su libro de devociones, el devocional, o tiene su libro del pastor de su iglesia, que es el que le edifica, o la cartilla, el libro que está leyendo para su escuela, con el que está formando, el libro del discipulado, la cartilla de discipulado, y tiene el libro que respalda. Entonces usted tiene otros libros, tiene su biblioteca donde tiene libros cristianos, todos los libros del pastor de la iglesia o de la organización
o los libros que les recomiendan, libros de estudio, libros de devoción, sobre la oración, sobre la fe, sobre la familia, basados en la palabra y que le edifican. Entonces, usted los tiene ahí y le bendicen. Entonces, esa literatura no la desconocieron ellos, no, esa es nuestra literatura, pero los canónicos, los autorizados son estos 22 o 39 que corresponden a los nuestros. Ese es entonces lo que hicieron ellos, tomaron la Septuaginta y aprobaron, pero la Septuaginta no eran solo los 39, la Septuaginta era toda la literatura que sacaron traducida al griego, pero los de Jamnia dijeron, pero los canónicos, los autorizados, los oficiales, los revelados, los que contienen el mensaje de Dios, que no puede superarlo, son estos 22. Diríamos nosotros, estos 39. Y nosotros que déjenlos ahí, que le acompañan y le ayudan, pero ese grupo de judíos no consideraron los otros libros del nivel de esos 22, pero los seguían leyendo. Entonces ya luego vino la iglesia, y aquí viene el detalle, porque la iglesia cristiana leía esos 22 del Antiguo Testamento porque todavía no tenía Nuevo Testamento. Entonces leía los del Antiguo. Cuando usted y yo leemos en el Nuevo Testamento, como dice la Escritura, ¿a qué se refieren? Al Antiguo Testamento. Pablo dice, como dice la Escritura, ¿a qué se refiere? Al Antiguo Testamento. Cuando dice Pablo a Timoteo, por ejemplo, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para enseñar, para corregir. Todavía no hay Nuevo Testamento escrito. Está el Nuevo Testamento, pero la iglesia apenas está naciendo. Pablo está diciendo eso más o menos para sobre el año 65, 66. Apenas está la primera generación de la iglesia cristiana. Todavía no hay Nuevo Testamento escrito. Entonces, cuando dice toda la Escritura es inspirada por Dios, ¿a qué se refiere Pablo? Al Antiguo Testamento. Se está refiriendo a esa Septuaginta. Se refiere a ese texto sagrado que muestra el plan de salvación. Entonces todavía no hay Nuevo Testamento. Más adelante entonces la iglesia sigue, muere Pablo, muere Pedro, mueren todos los apóstoles, mueren los discípulos de Pablo, muere Tito, muere Filemón, muere Epafrodito, muere Silas, muere Priscila, muere Aquila, muere Febe. Todos los discípulos y compañeros de ministerio de Pablo mueren. Luego Juan, mueren también los discípulos de Juan, mueren todos sus seguidores, muere Gallo, muere Demetrio, todos. No quedó nadie. Cristo no vino, la iglesia siguió. Siglo segundo, la iglesia continuó. Y ahora no hay autoridad apostólica. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Quién nos guía? ¿Quién nos ayuda? Porque no hay autoridad apostólica. El último de los apóstoles fue Juan y murió, entrando el siglo segundo. ¿Y ahora a quién acudimos? Tenemos el Antiguo Testamento, pero ¿y del Nuevo, de las enseñanzas de Cristo qué hay? Pues empezar a recoger esos textos que por ahí habían. Eso se tardó muchísimo porque en tal parte por allá como que tienen el Evangelio que escribió Marcos, pero ¿dónde lo leen? No, la iglesia de Roma, ¿cuándo tendrá acceso a una copia del Evangelio de Marcos que lo leen por allá en África? El de Mateo también lo tienen por allá en Asia Menor, ¿y a qué hora llegará por allá a Roma? Y la iglesia siguió predicando. Entonces, en eso se tardaron mucho tiempo, y fueron armándose como grupos. Estos son los libros, estos son lo que se fue rescatando. Fueron encontrando, y fueron armando cánones. Y fueron en un proceso largo, que hasta el año 397 y 411 y más, vinieron concilios de la iglesia cristiana ya para decir cuáles son los libros del Nuevo Testamento, los libros canónicos, porque había muchos libros. También se leían muchos libros. Entonces, tanto para el Antiguo Testamento se leían los 39, más los otros, más sabiduría, más eclesiástico. Los leían también los cristianos. Por ejemplo, los cristianos de Jerusalén los leían porque eran judíos. Los cristianos de Antioquía los leían. Sí, era literatura sagrada. Y luego los del Nuevo Testamento. Pero esos fueron ya los del siglo segundo. ¿Por qué? Los del siglo primero solo leen lo que les llega a cada uno de ellos. Entonces, por ejemplo, Filipos, ¿qué leen ellos? Pues el Antiguo Testamento y todo lo que hay, lo de la Septuaginta, más, digamos, la carta que les envió Pablo a los filipenses. Bueno, es una carta, una bendición de Dios, pero la leyeron y ya pasó.
Solucionaron el problema si había problema y ya. Vino la siguiente generación. Esa carta ya no era para ellos, porque ya es otra generación. Ya no es lo mismo. Las cartas a los Corintios. Para esa primera generación de creyentes, Pablo les escribió 2 cartas. Pero al leer usted las cartas a los Corintios, las 2 cartas, los 29 capítulos, ¿qué descubre? Que parece claritamente, hay pruebas ahí internas, que Pablo escribió, algunos eruditos dicen que por lo menos 4 cartas, porque se mencionan ahí, y otros descubren que por lo menos escribió 6 cartas a los Corintios. Le dedicó tiempo a esa iglesia, pero no se encontraron sino 2. Las otras 4 no aparecieron. Recuerda que, por ejemplo, le escribe a los colosenses y a los colosenses les dice, hermanos, cuando lean esta carta, que la pasaban por todos los grupos familiares, cuando lean esta carta, estos consejos, envíensela a los hermanos de la Odisea para que ellos también la lean. Y la de la Odisea, léanla ustedes. La carta a los laodicenses que escribió Pablo nunca ha aparecido. Hasta hoy en día no se sabe qué pasaría con esa carta. ¿Qué hermano de la Odisea de ese tiempo, 20 siglos atrás, la recibió, la tuvo? ¿No hicieron copias? ¿Desapareció también después la iglesia? No está la carta de Pablo, no están las otras a los Corintios. Si escribió más cartas, si le escribió más cartas a los Gálatas, no sabemos, porque no aparecieron, no hay sino una. Y seguramente por ejemplo escribió más de una carta a los Gálatas porque fundó varias iglesias. Por lo menos menciona Listra, Iconio y Derbe en Galacia. Siquiera que le haya escrito una a cada una, pero no tenemos sino una sola carta a los Gálatas. ¿Pudo haber escrito más? No tenemos. Entonces, mire usted, todas esas cositas se suman, ¿no? Se suman y es importante tener en cuenta. Entonces, cerremos aquí. La iglesia cristiana leía todos los libros del Antiguo Testamento, más los que llamamos deuterocanónicos. Sí, digamos, la iglesia de Antioquía leía libros de sabiduría, leía eclesiástico, leía Baruch, porque esa era la literatura que consideraban, esa es la que nos enseña cómo es Dios. Normal. Y luego empezaron también a recibir los consejos como iglesia de los apóstoles, y pero se demoró bastante. Cuando ya se completan los libros del Nuevo Testamento, y en esos concilios dicen, de tantos que hay, ¿por qué? Por ejemplo, estaban las cartas de Ignacio, 7 cartas que escribió Ignacio, discípulo de Juan, las leían en varias iglesias. La carta del pastor de Hermas, otra carta que usted la lee y se edifica para ese tiempo, y la leían en varias iglesias. La carta de Bernabé la leían en varias iglesias, era el compañero de Pablo y confiable, sí, buenos consejos. La carta de la Didache, un libro de enseñanzas de supuestamente de los apóstoles, que usted la lee y son buenos consejos. Y más libros, el Evangelio de Pablo, el Evangelio de María, el Evangelio de Pedro, el Evangelio de los 12 apóstoles, el Evangelio de Bartolomé, el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Felipe, el Evangelio de Judas. Escritores aparecieron supuestamente para recoger el Evangelio de Cristo. ¿Cómo saber cuáles eran auténticos? Viene un proceso, una prueba larga de años, de varias generaciones que, digamos, van decantando y va diciendo cuáles son los que quedan. Este sí, este no, este sí, este no, este sí, este sí, este sí, este no, este no. Este lo leen allá, pero acá no, este no. Y se fueron quedando hasta que quedaron esos 27. Y los demás, literatura informativa, pero no sagrada del nivel de canon. Este es el canon, la medida que nos va a ayudar a ser buenos cristianos, que va a medir a la iglesia de Cristo en cualquier generación. Eso no fue fácil. Entonces esos 27 se sumaron a los 39, más los otros que los leía la iglesia cristiana. Y en diferentes sectores de la iglesia leían unos, como les decía, los de habla latina, la iglesia en habla latina de Occidente, leía estos 7 que tenía la iglesia, la Biblia católica. Pero los del Oriente, Constantinopla, Grecia, Turquía, por allá, estos los consideraban sí, pero ellos consideraban más los otros. La oración de Jeremías, la oración de Manasés, Enoc, Esdras. ¿Ve? Más libros. Y los hermanos de ese lado lo leían. Hasta hoy los de la iglesia ortodoxa leen esos y en sus Biblias incluyen esos libros, no los de la iglesia católica. ¿Ve? La línea de la cristiandad. Entonces, la línea evangélica no incluye esos libros, es más, ni los lee. La iglesia católica incluye esos 7, pero la iglesia ortodoxa, cristianos también, no incluye esos 7, incluye otros 4 diferentes. Bueno, quería avanzar un poquito en eso para conocer un poquito de ese tema de 4 Biblias diferentes, ¿no? Contenidos.
Pero más o menos esa es la situación como se gestaron las cosas. Y luego vamos a mirar hasta qué momento toda la iglesia cristiana leía todos esos libros. Pero usted va a encontrar entonces dos líneas. La iglesia del Oriente, que va a descartar los 7 que tiene la iglesia católica, y ellos van a seguir insistiendo en sus otros 4 libros, que son de los judíos, más los 27 del Nuevo Testamento, más los otros 39. Pero la iglesia cristiana toda, hasta los días de la Reforma y después de la Reforma, imagínese usted, hasta el año 1826, digamos esta la Biblia evangélica leía igual que la iglesia católica leía los mismos libros. Fue en el año 1826, imagínense, los días de Napoleón Bonaparte, 1826, que las sociedades bíblicas decidió que los protestantes dijeron, no, esos 7 son otro canon, pero no, esos no los tomamos. ¿Por qué? Porque es que ahí se incluye, por ejemplo, en Tobías, el ángel Rafael, y que el ángel Rafael fue el que le ayudó a Tobías a salir por allá de su situación, después lo vamos a ver. Ahí aparece el ángel Uriel, otros 2 ángeles diferentes, y unas prácticas raras y unas historias que el resto de la cristiandad, los protestantes, por ejemplo, no, esos libros, no, esos se alejan del mensaje central, se inclinan a otras cosas. Bueno, eso lo vamos a ver en un siguiente episodio para mirar en qué momento quedó este en 66, la evangélica, y este sigue en 72. Bueno, eso lo trataremos en un próximo episodio. Qué gusto ha sido para mí poderles saludar en esta hora. Gracias por acompañarnos. Un saludo, hermana Gloria, hermana Mari, hermano Trillos, Jaime, Margie, Alex, todos aquellos que están siguiéndonos, hermano Jogarga, también mil bendiciones. Bueno, gracias por sus mensajes y los bendigo, mis hermanos. Que sigamos creciendo, edificándonos y saber que sea la de 66 o la de 72, no es importante realmente eso. Usted a la larga va a descubrir que eso no es importante. Es una bendición tener el texto bíblico, así sea un solo libro, así sea solo los 4 evangelios, así sea solo Génesis. Es una bendición tenerlo y tener cada día mayor confianza en que ese texto es tan antiguo y que Dios ahí se reveló. Bueno, hasta aquí nuestro episodio de hoy. Mil bendiciones. Que la gloria, la presencia, la bendición, la abundancia de nuestro Dios no sea parte de sus vidas, mis hermanas y hermanas. Que sus vidas, sus ministerios, sus hogares, sus familias, su siguiente generación esté bajo la cobertura del Dios Todopoderoso. Que el Espíritu Santo esté en sus vidas, les acompañe y les espero en nuestro próximo episodio de Capilla Virtual. Recuerde, cada miércoles estamos a las 9 de la noche estudiando la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Y cada domingo a las 5 de la tarde estamos en Así dice la Biblia. Los miércoles enseñanza, los domingos predicación de la palabra. Soy el pastor Leonel Molano. Gracias por sus mensajes, sus comentarios. Contestaremos también sus preguntas. Recuerde, en Twitter, en Instagram, en YouTube nos encuentra Capilla Virtual Pastor Leonel Molano. En Facebook también nos encuentra Capilla Virtual Pastor Leonel Molano. Que Dios los bendiga poderosamente a todos. Una noche, resto de noche lleno de la gloria de Dios. Gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Mil bendiciones. Amén.